Vamos allá con un vídeo bastante largo. Ya lo advierto que este vídeo va a ser bastante largo porque hay mucha tela que cortar en el procesado de un retrato. Bueno, pues aquí tenemos un retrato de una prima mía en su tienda y bueno, vamos a procesar un retrato, procesado completo. Aquí tengo abierto el RAW, como estáis viendo, un ISO 200 a F4 plena apertura porque es con el 12-100 de Olympus a un quinceavo de segundo. Entonces, como veis, hay bastante profundidad de campo. Vamos a arreglar esa profundidad de campo luego. Y bueno, vamos a hacer todo el procesado. Lo primero que yo hago siempre es el recorte de la fotografía. Me voy a quedar con la parte que me interesa del retrato. El resto me va a dar un poco igual. Aquí me sobra bastante. Vamos a dejarlo armonioso. Según la regla de los tercios, pues tenemos la nariz justo aquí y los ojos en esta parte superior. O sea, está así, con este recorte quedaría perfecto. De todas formas, para el retrato a mí me gusta mucho más utilizar la espiral dorada. Ya sabéis, abrís aquí esta persianita y elegís la espiral dorada. El centro de la espiral dorada dice dónde debe estar el sitio más interesante, digamos, de la fotografía. Para cambiar esto de sitio utilizáis control O. Pulsáis control O. No, perdón, control no, mayúscula O. A ver, he cambiado, no, aquí, espiral dorada, ahí está, mayúscula O, exactamente, mayúscula O, y cambiáis. Bueno, según esto habría que echar la foto un poco para allá, un poco para allá, pero en realidad yo creo que queda bastante armoniosa, bastante bien. La vamos a dejar así, vamos a dejarlo así, vamos a subir un poquito la exposición, no mucho, el brillo, no demasiado, no demasiado, vamos a dejarlo todo muy natural, sombras y luces. Vamos a subir un poquito las sombras, no demasiado tampoco. Vamos a darlo y bajamos un poquito las iluminaciones y listo. No voy a hacer nada más porque el resto, la corrección de lente está aplicado, la reducción de ruido está aplicada según el objetivo y según la cámara, y aquí no voy a tocar absolutamente nada más. Así que vamos a pulsar en revelado y vamos ya directamente a trabajar el retrato en la foto persona, en la persona foto aquí, persona foto, que es donde trabajamos siempre. Y vamos a trabajar, bueno, los metadatos, como siempre os digo, perdéis un momentito, aquí abrís metadatos, archivo de EXIF, pasáis archivo y ponéis retrato, Mari Carmen, por ejemplo, ¿no? Retrato en su tienda. Perdéis un momentito siempre con esto. Y nada, nos vamos a capas y vamos a ir trabajando. ¿Qué es lo primero que vamos a trabajar? La profundidad de campo. Por ejemplo, vamos a trabajar la profundidad de campo. Tenemos mucha profundidad de campo, el fondo está demasiado enfocado, porque como es una micro 4 tercios, bueno, pues tenemos mucha profundidad de campo. Afortunadamente, aquí en filtros tenemos un filtro que es este de aquí en desenfocar. Os venís aquí, desenfoque de profundidad de campo. Pero bueno, nosotros lo vamos a hacer como siempre desde aquí, desde las capas, desde nuestras capas. Pulsamos aquí y entonces nos venimos a profundidad de campo, ¿vale? Profundidad de campo. Bueno, de momento veréis que aquí no pasa nada, porque está todo a cero. Pero nos ha salido estos dos círculos concéntricos que nos dicen dónde va a estar. Esta zona va a estar enfocada, esta zona ya va a empezar a estar desenfocada y esta zona va a estar completamente desenfocada o más desenfocada. Nosotros podemos jugar con todo esto. Estamos trabajando en modo elíptico. Si abrís esta persiana tenéis por inclinación. Por inclinación sería, por ejemplo, si yo tuviera el sujeto de pie y quisiera que el sujeto estuviera enfocado, esto lo podemos cambiar. Imaginaros que el sujeto está de pie. Esto lo vamos a trabajar en otro vídeo, no preocuparos. Entonces esta zona quedaría enfocada, esta zona más desenfocada y esta zona más desenfocada. Pero nosotros vamos a trabajar en elíptico, de forma que vamos a simular
un objetivo. Vamos a simular un objetivo. En vez de tener un objetivo f.f4, vamos a simular un objetivo 1.2, por ejemplo. Lo vamos a simular perfectamente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es situar el centro donde yo quiero preservar que vaya a estar enfocado. Me interesa que la cara esté siempre enfocada. Entonces esto lo posiciono aquí de forma que va a estar enfocado. Y entonces ya voy a empezar a desenfocar. Como con la intensidad y sobre todo con el radio. Voy subiendo el radio. Voy subiendo el radio y veréis inmediatamente, sobre todo lo vais a notar aquí en el jersey. Fijaros en el jersey como que ya queda desenfocado y todo esto queda desenfocado. Que quiero agudizar el efecto, esto lo meto para adentro. Si quiero, queda elíptico, pero esto lo puedo cambiar simplemente pulsando mayúscula o pulsando, voy pulsando los diferentes espaciadores, los diferentes manipuladores, de forma que voy a mantener, fijaros como ya el pelo se ve desenfocado. Entonces a lo mejor no me interesa eso. Voy a abrir un poquito más la zona enfocada, de forma que todo esto va a estar perfectamente enfocado, y a partir de aquí va a estar más desenfocado y a partir de aquí mucho más. Le voy metiendo más. Fijaros aquí en estas flores cómo se van a desenfocar completamente. Y entonces, bueno, pues fijaros la cantidad de juego que tenéis aquí. Sí, os decía que si queréis mantener esto perfectamente circular, pulsáis la tecla mayúsculas, veréis lo de Shift famoso, la tecla mayúscula. Si la pulsáis lo mantenéis en circular, pero si no, bueno, yo os aconsejo que simplemente trabajéis con los manipuladores, abrís o cerráis la zona que os interese y vais trabajando la profundidad de campo. Como veis, el jersey ya ha quedado completamente desenfocado y el resto pues queda enfocado. Así que ya tenéis aquí pues un objetivo, pues eso, f1.2, f0.95, sin distorsiones de ningún tipo ni nada de nada. Claridad. ¿Qué es esto de claridad? Bueno, pues recordad que en Affinity Photo claridad es lo contrario de borroso. Es decir, claridad no es que esté más claro como opuesto a oscuro, sino opuesto a borroso. Es decir, que si yo meto claridad, lo que voy a hacer es enfocar. Si yo meto claridad, lo que estoy haciendo es enfocando su cara. Es decir, la parte que está enfocada la estoy enfocando aún más. ¿Veis? Observáis cómo se va enfocando cada vez más, pero eso a mí no me interesa, así que no lo voy a tocar, lo voy a dejar tal cual está. A mí no me interesa en un retrato que esté demasiado enfocado. Si esto fuera un pájaro, por ejemplo, sí, imaginaros que estamos trabajando la foto de un pájaro, pues podremos usar este filtro, otro día lo vamos a hacer en otro vídeo, y entonces yo metería claridad aquí en el centro, de forma que el pájaro estaría muy nítido y el resto estaría más desenfocado. ¿Vale? Bueno, pues vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. Yo creo que ya está bastante claro el tema de enfoque. Fijaros qué bonito ha quedado el fondo, con un bokeh bastante bonito. La cara está perfectamente enfocada y el resto está desenfocado. ¿Veis estas líneas blancas que me han quedado aquí? Esto es porque no he pulsado en esto que pone conservar alfa. Pulsamos conservar alfa y ya nos queda esa cosa blanca que quedaba ahí, ya vuelve a estar en su sitio. La ventaja de trabajar por capa, como siempre, es que esto no es destructivo, sino que yo puedo volver a esa capa y puedo alterar la capa como me venga en gana. Bueno, ahora vamos al otro filtro, al de separación de frecuencia. Vamos a ampliar. Pulso control y con la rueda del ratón me voy a desplazar hacia su cara, de forma que ahora vamos a mejorar las imperfecciones de la piel, que es lo que casi siempre nos va a interesar hacer, mejorar todas estas imperfecciones. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo podríamos hacer directamente utilizando uno de los varios filtros que tenemos aquí, de las varias herramientas que tenemos y que vamos a tratar en varios vídeos, no en uno solo, porque son muchas herramientas las que tenemos a nuestra disposición. Entonces, hoy vamos a tratar las principales, pero vamos a respetar un poco el detalle. Es decir, no vamos a, como digo en el blog, no vamos a hacer que esto sea
una Barbie, una foto de una muñeca Barbie o la portada de Lola, con esas fotos completamente plasticosas que parecen muñecas, no parecen personas. Vamos a respetar ciertas líneas de expresión y ciertas marcas, y sin embargo vamos a suavizar todas estas imperfecciones. ¿Cómo? Vamos a utilizar este filtro, que es el filtro de separación de frecuencias. Os venís aquí a filtros, separación de frecuencia. Creedme si os digo que este es uno de los filtros más potentes que tiene Affinity Photo, y que es un filtro que, yo no sé, hasta la anterior versión de Photoshop no estaba implementado en Photoshop. Perdón, no está bien hecho porque no tenía seleccionado fondo. Si os pasa lo que me acaba de pasar a mí, es que teníais seleccionado la capa del desenfoque de lente en vez de tener seleccionado el fondo. Tenéis que tener seleccionado el fondo, ¿vale? Filtro, separación de frecuencia. Ahora ya está trabajando. Bueno, fijaros que aquí no se ve nada. Aquí en YouTube prácticamente no vais a ver nada. Pero si os fijáis en vuestro ordenador cuando lo hagáis, veréis que aquí hay como un pequeño detalle en gris, en diversos tonos de gris. Aquí, sin embargo, veis como está completamente borroso, porque él ha separado, Affinity Photo ha separado en, en dos partes la fotografía. En una parte se ha quedado, digamos, solamente la información del color, y en la otra parte se ha quedado con la información de las frecuencias altas, lo que ellos llaman frecuencias bajas y frecuencias altas. Las frecuencias altas están todos los detalles, todas las imperfecciones, todas esas rayas. Yo os aconsejo que no toquéis esto del radio. En muchos sitios, muchos tutoriales en YouTube dicen que hay que ir jugando con el radio. Yo, por mi experiencia, es que el ordenador lo hace bien. Es decir, que no le vendéis la plana a Affinity Photo. Si Affinity Photo ha calculado que esta es la mejor relación de radio y tolerancia, es que es la mejor. Es decir, que no juguéis con esto. Si queréis jugar, jugáis. Pero el parámetro más importante es este de 2 píxeles. Este de 2 píxeles. Si queréis jugar un poquito con el radio, yo voy a jugar un poco para que veáis en YouTube cómo aquí se va perdiendo detalle y el detalle va a las frecuencias altas, aumentando el radio. Entonces, lo que dicen muchos tutoriales en YouTube es que vayáis jugando con este radio hasta que veáis que desaparecen aquí las frecuencias. Pero ¿para qué lo vais a hacer vosotros si ya lo ha hecho Affinity Photo por vosotros? Si Affinity Photo dijo que aquí con 2 píxeles quedaba bien, pues no le inventéis la plana, porque está perfecto. Entonces yo lo dejaría así. Aunque ya os digo, veréis en otros tutoriales en YouTube cómo ellos juegan con ese tema. Vaya, me parece que no he pulsado donde tenía que pulsar. Separación de frecuencias. En vez de pulsar en aplicar, he pulsado en cerrar. Bueno, esto os puede pasar también a vosotros. Pulsáis en aplicar, pulsáis en cerrar, pulsáis en aplicar, y entonces tenéis dos capas nuevas. Se os ha dividido el fondo en la frecuencia baja y frecuencia alta. Bueno, pues nosotros vamos a trabajar con la frecuencia baja, ¿vale? Frecuencia alta, frecuencia baja. Vamos a trabajar en la frecuencia baja. Y entonces vamos a coger la herramienta principal para deshacernos de estas imperfecciones, que va a ser aquí la herramienta pincel de restauración. Si no lo tenéis, pulsáis aquí en este triangulito y buscáis aquí la herramienta pincel de restauración, y vamos a ir restaurando. Lo primero que voy a ir quitando un poco de estas imperfecciones, de, pues qué sé yo, estas arruguitas. Las vamos a ir quitando poco a poco. Yo os aconsejo que ampliéis bastante la imagen y que trabajéis en zonas muy pequeñas. Esto hay que ir trabajando con paciencia, con mucha paciencia. Habrá veces que tengáis que deshacer porque no quede bien. Ten en cuenta que esto es como una clonación inteligente, es decir, que en realidad esta herramienta lo que está haciendo es clonar de otras zonas, y lo está haciendo de manera inteligente. Los algoritmos del programa, del software, lo están haciendo por ti. Es una herramienta, pues eso, es una herramienta en realidad de clonado. Vais trabajando en estas arruguitas, las vais eliminando manchas.
Cogemos la mano y nos desplazamos un poco por aquí. Volvemos a coger el pincel de restauración. Vamos eliminando mancha. Hasta donde queráis llegar, hasta lo que queráis eliminar. Ahora os voy a enseñar otro par de herramientas también muy útiles. No quiero que sea, como siempre, no quiero que sean unos vídeos demasiado largos. Voy a enseñar las herramientas esenciales. Como veis, voy eliminando las arrugas, pero no las elimina completamente. O sea, hay cierta arruga y cierta mancha que queda ahí. Y quiero que quede, porque no quiero que quede una muñeca Barbie. Quiero que la persona siga conservando su personalidad. Vamos a suavizar, pero sin eliminar completamente. ¿Ok? Yo creo que está quedando bastante bien. Y sin mucho esfuerzo. Nos vamos al otro ojo. Y aquí eliminamos unas cuantas líneas más. Como veis, no la elimina completamente. ¿Por qué? Porque digamos que el detalle está preservado aquí. En la capa frecuencia alta, en esa capa se está preservando el detalle. Entonces nosotros lo único que estamos haciendo es suavizar, sin eliminar completamente. Fijaros que el resultado, a mi modo de ver, es agradable. Si queréis llegar más lejos, podéis llegar más lejos, sin ningún problema. O sea, eso está ya a vuestro criterio. Que queréis hacerlo más lejos, que queréis llegar más lejos, os venís a la frecuencia alta y elimináis aquí en frecuencia alta. Si elimináis en frecuencia alta, el resultado va a ser mucho más duro, digamos. ¿Por qué? Porque vais a eliminar el detalle. El detalle lo vais a quitar completamente. Os voy a enseñar otro par de herramientas interesantes también para estas cosas. Nos volvemos aquí a frecuencia baja y aquí en estos pinceles abrimos y tenéis también este de herramienta de eliminación de manchas. Es parecido a este, pero es por ejemplo para estas manchitas. Os venís aquí, hacéis clic simplemente en esa manchita y veis cómo la elimina. Es muy sutil. Todo esto es muy sutil. Tened en cuenta que el retoque de retrato, para mi gusto, tiene que ser sutil. No se os puede ir de la mano. Vamos, pienso yo que no se os debe ir de la mano. Si queréis hacer una muñeca Barbie, hacéis una muñeca Barbie. Eso ya a vuestro criterio. ¿Veis cómo se os van yendo las manchas? A lo mejor en YouTube no se nota demasiado el detalle, pero es muy útil esta herramienta de eliminación de manchas. Por último, otra que os quería enseñar es esta de aquí, este dedito, herramienta pincel de difuminado. Aquí si abrís tenéis también varios pinceles. Dos que podemos utilizar aquí es el desenfoque o el de difuminado. Vamos a utilizar el de difuminado. ¿Qué es lo que hace el pincel de difuminado? Pues como su propio nombre indica, difuminar. Le ponéis una fuerza media, el 50%, flujo del 10% está bien, no seáis demasiado brusco con esto. ¿Y qué podéis hacer? Pues difuminar. Pulsáis ahí y vais difuminando. A lo mejor tengo demasiado poco flujo. Vamos a darle un poquito más, vamos a llevárnoslo al 50% por ahí. A ver qué tal. Vais difuminando. Es muy sutil, esta herramienta es muy sutil. Vamos a darle un poquito más de fuerza para que la veáis en YouTube, porque igual yo en mi monitor sí lo veo, pero vosotros en YouTube no la veis apenas. ¿Veis cómo? Espero que lo estéis viendo. Si no, yo creo que en vuestro ordenador sí lo vais a notar. Es muy sutil esta herramienta. Hombre, cuanta más fuerza le deis y más flujo le deis, pues más lo vais a notar, lógicamente. Pero yo en mi monitor sí lo noto bastante. El difuminado, por ejemplo, en esta línea profunda, como veis, le estoy dando y la estoy difuminando completamente. Se mantiene, ¿por qué? Porque estoy trabajando en la frecuencia baja, de forma que el detalle está preservado en la frecuencia alta. Esa es la potencia de este filtro de separación de frecuencia. Por ejemplo, este detalle
esta arruga pues me interesa difuminarla un poco, pues la voy a difuminar. Aquí lo vais a apreciar bastante más. Otra cosa que puedo hacer, que aquí no me gusta demasiado el efecto, que no me gusta demasiado el efecto. Aquí sin embargo sí quedaba muy bien el difuminado, sí quedaba bastante bien, y aquí no tanto. Aquí a lo mejor con el pincel de restauración, ahora tengo el de manchas, pincel de restauración, lo voy a suprimir un poquito esta pequeña arruga, que en realidad no es una arruga como tal, es una marca de la expresión facial, pero bueno, la podemos eliminar. ¿Quién dijo que no? Esto ya a vuestro gusto. Entonces trabajáis con el pincel de difuminado. También es muy útil cuando tenéis reflejos excesivos en la piel. Si por ejemplo la piel estuviera aceitosa, o estuviera con sudoración, estuviera con mucho sudor, utilizáis este pincel, el pincel de difuminado, y aplanáis esa sudoración, ese brillo excesivo, se lo quitáis. Bueno, y para terminar vamos a realzar un poco los ojos, de forma que los ojos destaquen sobre el resto. Vamos a utilizar, se puede hacer de muchas maneras, pero yo os voy a decir las maneras más sencillas que hay. Este pincel de sobreexposición, aquí tenéis varios, el de sobreexposición y de subexposición, y la esponja. Vamos a coger de sobreexposición, vamos a reducir un poquito la anchura, esto siempre hay que trabajar con poquita anchura, con un pincel chiquitín, y vamos a sobreexponer. Ten en cuenta que esto sobreexpone muy poquito, esto es muy sutil. Como llevo todo el vídeo diciendo, hay que ser muy sutiles en el procesado de retrato, de forma que vamos a aumentar el brillo del ojo, pero de una manera muy sutil. Le dais un poquito más de opacidad. Yo tengo la opacidad muy baja, vamos a dejarla a la mitad, el flujo 100%, y la dureza está bien. Tenía la opacidad muy baja. Cuidado de no saliros y de no pasaros con el efecto. Le dais un poquito más de brillo al ojo, de forma que el ojo resalta sobre el resto del retrato. Y por último, ¿qué vamos a hacer también con los ojos? Vamos a darle definición, vamos a hacerlo más definido. El resto del rostro está, digamos, como aplanado. No le he querido meter definición, lógicamente, para no aumentar las arrugas, pero a los ojos nos interesa que tengan más definición. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues como siempre hacemos, con nuestro filtro en vivo, filtro, máscara de enfoque. Le vamos a meter máscara de enfoque, mucha máscara de enfoque, mucho radio. ¿Qué pasa? Lógicamente le estoy metiendo enfoque a todo. Vamos a cerrar y vamos a invertir este filtro. ¿Cómo? Control y latina. ¿Veis que se pone negro? Quiere decir que ahora mismo el filtro no se está aplicando. Antes el filtro se estaba aplicando a toda la foto y ahora el filtro no se aplica a nada en absoluto. Como quiero aplicarlo solo a los ojos, voy a coger un pincel y vamos a pintar. Bueno, si no cojo pincel no puedo pintar, lógicamente. Pincel de selección no. Herramienta pincel, herramienta pincel o la B. Simplemente con la letra B tengo la anchura muy grande, tengo que quitarle anchura pincel chiquitín, pincel chiquitito, y pintamos en el ojo de forma que nos quede el ojo definido. Bueno, tengo que pintar con blanco para que se vea el efecto. Si pinto con negro no se va a ver el efecto. Eso que tienes que coger pincel de pintura normal o la B, la letra B en el teclado. Cogéis en blanco de forma que se revele el blanco, revela el efecto. El negro ocultaría el efecto. El efecto en este caso es de enfoque. Entonces lo que hacemos es pintar con mucho cuidadito para no salirnos, de forma que tenemos el ojo extraordinariamente enfocado. ¿Qué gran ventaja tenemos al trabajar con capas? Que si vemos que nos hemos pasado 4 pueblos,
Lo único que tengo que hacer es doble clic en la capa y decir, bueno, pues le quito radio porque veo que es excesivo, o le quito un poco de factor. Esto hay que verlo un poco a lo lejos. Control 0 y lo vemos así. Vemos como los ojos han ganado vida, han ganado brillo y definición y quedan mucho más bonitos. Quedan mucho más bonitos. Bueno, pues así quedaría nuestro retrato. Espero que os haya gustado. Como paso final, simplemente, bueno, esto lo guardáis, guardáis el archivo, guardar como, guardar. Simplemente tened en cuenta que os va a guardar un archivo Affinity Photo que va a ser muy grande y luego exportar. Si le dais a exportar, pues exportáis como JPG, exportar y ya lo exportáis donde queráis. Donde queráis, blog, retrato del blog, retrato para el blog. Y ahí lo voy a exportar como JPG. Bueno, pues espero que os haya gustado. Muchas gracias como siempre.